Hola, en la clase de hoy vamos a platicar un tema interesante, un tema fundamental para el cálculo diferencial, que es los límites. Es indispensable saber cómo trabajarlos, cómo interpretarlos y sobre todo en qué casos hay que aplicarlos, ¿sí? ¿Qué vamos a encontrar en el pequeño video? Vamos a encontrar un poquito de conceptos y también vamos a encontrar algunos ejercicios para que ustedes puedan realizar en casa e irlos practicando. Muy bien. Bueno, antes de meternos lleno a lo que son los límites, considero que es de suma importancia recordar un concepto que se veía con anterioridad, que es el dominio y el rango. Ya que si logramos recordar e interpretar estos dos conceptos, pues bueno, a la hora de realizar los límites, pues va a ser un poco más fácil analizarlo y bueno, y vamos a poder resolverlos más rápidamente. Bueno, con respecto al dominio, analicemos, dice aquí el texto que son todos los valores que entran. ¿Por qué lo consideré así? Imagínate una máquina en la cual vas a meter datos y esta máquina los va a procesar y a su vez va a sacar algunos datos. Todos los datos que entren a la máquina van a ser los valores de X, todos los que puedan entrar a la máquina. Ajá. La máquina lo que va a hacer es procesarlos. ¿Cómo lo va a procesar? Eso con base a una función. Y la salida van a ser todos los valores, ¿sale? Que en este caso obtenga Y o f de x, que para efectos prácticos lo vamos a llamar como rango. Entonces, viendo ese ejemplo, dominio, todos los valores que entran, o todos los valores de x, y rango, todos los valores que salen, es decir, todos los valores de Y posibles. ¿Sí? Obviamente el procesamiento va a depender del tipo de función que tengamos. Veamos la imagen. Tenemos la siguiente función, que es nuestra máquina, que se llama raíz de x. Si analizamos los valores que entran, es decir, los posibles valores de x, tenemos desde el menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. ¿Estamos de acuerdo? Y tenemos los valores que salen. 0, 1 y raíz de 2, y aquí no tenemos nada. Ahora, ¿por qué no tenemos nada en estos dos? ¿Sale? Porque si tú colocas o sustituyes este valor de entrada, que es el valor de x, en el procesamiento, al ser sustituido vamos a encontrar una indeterminación. Ese es un caso especial que vamos a ver más adelante cuando una función queda indeterminada. Entonces, si colocamos el valor, va a quedar indeterminado y no vamos a encontrar un valor en los números reales que nos permita resolver ese procesamiento. Por eso queda indeterminado. Lo mismo pasa con el negativo. Por ende, podemos decir entonces que las raíces negativas están indeterminadas. Y el tipo de procesamiento tiene que ser de otro tipo, ya no por sustitución. Pero bueno, centrémonos en los círculos rojos que tenemos acá y acá. Si yo coloco un valor de entrada que se llama x, ¿sale? Este valor 0 aquí en el procesamiento, voy a encontrar como resultado 0. Si yo sustituyo el 1 dentro de este procesamiento, de esta función, voy a encontrar 1 y así sucesivamente. ¿Qué significa? Que por cada valor que yo coloque de x, ¿sale? Voy a encontrar un valor de y, siempre y cuando el procesamiento sea válido, no indetermine a esta función. ¿Sí? Bueno, vamos con un ejemplo un poco más detallado. Tenemos aquí dos funciones gráficas, una tipo lineal, ¿sale? Que dice f de x es igual a x más 3. Nos pide el ejercicio encontrar el dominio y el rango. Si somos observadores y recordamos, entonces mencionamos que el dominio son todos los valores que pueda tomar x. Si yo hiciese una especie de barrido de derecha a izquierda, esto es el eje x, me voy a percatar que para esta función no importa qué valor yo coloque en el eje x, no importa qué valor, la función siempre va a estar determinada, siempre va
siempre va a haber un número tal que me asigna a ese procesamiento. Ajá. Por eso aquí el dominio de f de x, que son los valores de x posibles, son todos los números reales. O dicho de otra forma, desde el menos infinito, perdón, desde el menos infinito al más infinito. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa con los valores del rango, que son los valores de y? No importa, al sustituir cada valor de x, no va a importar qué valor coloque, voy a encontrar un valor real o un valor verdadero en este eje de las y. Por tal motivo el rango es desde menos infinito a más infinito. ¿Sale? Veamos el siguiente caso, en donde tenemos la siguiente función, x cuadrada menos 2x menos 3. Aquí veamos lo siguiente. Si yo hago un barrido de derecha a izquierda de todos los números, me voy a percatar que en esa función no hay ningún caso que me indetermine. Por eso, ¿sale? Yo voy a colocar todos los dibujos, todos los números que representen a este esquema o a este dibujo. Por eso el dominio es R. Pero ¿qué pasa con el rango? Aquí con el rango ya hay una pequeña variación. Porque si yo voy o parto desde el más infinito, voy bajando, voy bajando, voy bajando, voy bajando. Ahí la función sí está definida. Paso por el 0, menos 1, menos 2, menos 3. Pero el dibujo o el diagrama o esquema de esa función termina hasta aquí. Hasta aquí. ¿Ya te diste cuenta? En el vértice 1, menos 4. ¿Qué significa? Que yo en el eje de las y, yo tomo desde el menos infinito y voy a bajar hasta el último punto en el cual la función queda definida, que en este caso es el menos 4. Por eso decimos entonces que el rango va desde el más infinito hasta el menos 4, incluyéndolo. ¿Estamos bien? Perfecto. Vamos con el siguiente ejercicio. Tenemos estos dos ejercicios. Me gustaría que pausaran un poco el video para que ustedes lo analizaran y revisaran con base a lo que hemos platicado cómo es que quedaría esa función que tenemos aquí. Tenemos la primera, que es x cuadrada, x más 2 sobre x menos 3. Entonces, resolvemos estos dos. Veamos aquí. Si partimos en el eje de las x, yo hago un barrido, y me voy a percatar que tanto por la derecha y tanto por la izquierda hay una asíntota. ¿Sale? Hay una especie de quiebre. Hay una especie de quiebre en donde la función se aproxima a ese valor pero no lo toca. ¿Sale? ¿Sí? ¿Y cómo sabemos esto? Fíjate. Si yo sustituyo el valor de 3 en esta función, aquí, si meto el valor de 3, que es esta línea, que es este valor de aquí, lo meto acá, nos daría como resultado, en la parte del denominador, 3 menos 3, nos daría un 0. Y cualquier número dividido entre 0 es una indeterminación. Entonces significa que para el dominio de todos los números puedo tomar casi todos a excepción del 3 en el eje de las x, porque si tomo el 3, pues la función se indetermina. Entonces, ¿cómo quedaría nuestro dominio? Desde el más infinito al 3, aquí hay un pequeño salto, colocamos la u de unión, desde el del 3 al menos infinito. Otra vez, más infinito al 3 y del 3 al menos infinito. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Vuelvo a repetir, porque en el dominio, es decir, en los valores de las x, no puedo tomar el 3. Ahora vamos con el eje de las y, es decir, con estos valores que tenemos de este lado. Ahora ahí empezamos a visualizar y empezamos a ver, ¿sale? Que en qué punto hay una especie también de quiebre, mira. ¿Ya te diste cuenta? ¿En qué punto en este caso la otra asíntota,
En ese caso estaría en el valor de... A ver, vamos a hacer un poquito de zoom para visualizar. Aproximadamente sería como en el acá, en el 1 positivo, ¿no? Aquí, en esta pequeña línea punteada. 1 positivo. Entonces, ¿qué significa? Que si yo parto de la parte superior, en el eje de las Y, diría entonces que voy desde el más infinito hasta el 1, unión, 1 al menos infinito. Ese sería su rango. De nuevo, desde el más infinito hasta el 1, aquí está el 1 de las Y, hasta, perdón, unión 1 de aquí hasta donde, hasta todos los números negativos, es decir, hasta el menos infinito. ¿Sí? Bueno, ahora, esta es algo similar. Aquí no tenemos asíntotas, pero sí, también tenemos un punto, sale de un salto. Entonces, les pediría, por favor, que ustedes continúen con este ejercicio y con estos dos que vamos a trabajar para que los puedan realizar en casa y vayan sacando sus conclusiones. ¿Sí? Entonces, no olvidar que el dominio son todos aquellos valores posibles de X y el rango son todos aquellos valores posibles de Y o de Y. ¿Sí? Bueno, casos en los cuales se puede determinar una función. La raíz negativa, como lo que mencionábamos, si yo coloco aquí el valor, por ejemplo, de menos 4, al hacer la operación interna, que daría 4 más 3, me daría, perdón, menos 4, sería menos 4 más 3, me quedaría menos 1, y la raíz de menos 1 ya queda una indeterminación. Ojo, no es que no exista, queda una indeterminación. Ahora, y la división entre 0, ¿sale? Entonces, aquí en este caso puede tomar cualquier número a excepción del 0, porque si toma el 0, pues quedaría indeterminado. ¿Sí? Entonces, dos casos, raíz negativa y división entre 0. Ahora sí, ya que recordamos un poquito los conceptos de dominio y rango, vamos a centrarnos en lo que son el tema de límites. ¿Sí? Quiero que veamos esta imagen. ¿Sale? Esta imagen que tenemos aquí de las figuras. Vemos un círculo, vemos aquí un triángulo, círculo, ¿sale? Un heptágono y así sucesivamente. ¿Qué es lo que logramos ver? ¿Sale? Que el límite de esto que tenemos acá es el círculo. Ninguna figura que yo tenga dentro del círculo tiene que salir del perímetro. Ninguna figura, es el límite. Entonces, yo puedo colocar una figura de tantos lados, pero esta no va a salir de la circunferencia, no va a salir del perímetro de ese círculo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aquí vemos un ejemplo de límite geométrico, ¿verdad? ¿Sale? Ahora, ¿cómo sería si fuese en números? Veamos el siguiente. Tenemos datos que pueden venir por la izquierda y tenemos datos que pueden venir por la derecha. Si te das cuenta, tenemos X y Y, tenemos X y Y. Recordar que Y también puede ser nombrada como f de X o un valor dado en función de X. Entonces, veamos. Por cada valor que yo coloque a X, va a haber un valor de Y. ¿Ya te diste cuenta? Por la izquierda. De igual manera, por cada valor que yo tome de X o que yo asigne X, voy a encontrar un valor de Y. Entonces tenemos por izquierda o por derecha, o dicho otra palabra, también puede ser positivos y negativos, va a depender de la función. Pero veamos la tendencia. La tendencia con respecto a X es de que mientras más se va acercando X por la izquierda a 1, f de X se va acercando a 3. ¿Te diste cuenta? Otra vez, por la izquierda, mientras más se acerque a 1, Y se va acercando a 3. Vamos por la derecha. Mientras X se va acercando a 1, mientras más se aproxime X a 1, ¿qué pasa con f de X? Lo mismo.
se está acercando a 3. Entonces vamos a llegar a un punto en el cual, tanto por izquierda o derecha, que cuando x valga 1, y tendría que valer 3. ¿Sí? Porque estamos viendo tendencia de datos. El límite sería 3. Tendríamos que ver la función como nos las plantea, pero para que lo vayamos visualizando. Ok, pasemos con la siguiente. Ahora, bueno, hay un error de dedo, por favor, disculpen ahí el título. ¿Cómo podríamos definir a un límite? Escuchamos la definición. Dice, límite de f de x cuando x tiende a A va a ser igual a L. Decimos, el límite f de x cuando x se aproxima a puede ser cualquier número, va a ser igual a L. L es el resultado de ese procesamiento de x. Si podemos hacer los valores f de x arbitrariamente cercanos a L, tan cerca que L como querramos, tomando x suficientemente cercana a A, pero igual a A. Ahora, no hay problema si colocamos valores aleatorios y hacemos una gráfica, una tabla. No hay problema. Pero no es lo idóneo, porque mientras más números aleatorios tomes, ¿sale? Obviamente más cerca vas a estar, pero sería el análisis del límite sería demasiado largo. Por eso se echa a mano de operaciones aritméticas, de operaciones algebraicas que nos van a permitir, ¿sale? Con una sola operación, ¿sale? Poder encontrar el resultado de ese límite. Ahora, veamos eso que acabamos de comentar. Tenemos la siguiente función, 16 menos x cuadrado sobre 4 más x. ¿Sí? Tenemos aquí valores aleatorios que se colocaron. Tenemos que vienen por la izquierda y tenemos que van por la derecha. ¿Qué logramos ver? Que conforme más se van acercando a 4, cuando x por la izquierda se va acercando a 4, ¿qué va a pasar con y? Y se va acercando a 8. Por la derecha exactamente lo mismo. Conforme más se va acercando a 4, f de x va tendiendo a 8. Pero según este procesamiento o esta función, si yo sustituyo directamente el valor de x, que es 4, que sea menos 4, lo sustituyo aquí, esta función va a quedar indeterminada, porque 4 más menos 4 te va a dar como resultado 0. Y como vemos anteriormente, una función queda indeterminada cuando hay raíz negativa, o en su caso, como es ahorita, división entre 0. Entonces, si yo utilizo el método de sustitución para meter valor aquí, no me va a servir, no voy a poder encontrar el límite. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que utilizar o echar mano de otro método para poder encontrar ese valor. En este caso, vamos a factorizar la parte del numerador. Al factorizar, ¿sale? Voy a encontrar aquí un binomio conjugado. Puedo eliminar, ¿sale?, la parte del numerador con el denominador y solamente me quedaría esta parte, 4 menos x. Entonces, cuando yo tenga esta función, ahora sí, quedaría el límite. Límite es igual a 4 menos x. Cuando yo ponga el valor de menos 4, ya me va a dar el resultado de 8. Entonces, tenemos que ver si podemos aplicar el método de sustitución directamente o es mejor aplicar algún método de racionalización o algún método de factorización. Esos métodos los vamos a ver también más adelante en el siguiente video. Ok. Esperemos que haya quedado un poquito claro aquí. Vamos con el siguiente. Ahora, límites laterales. Ese es un tema también súper importante porque es lo que acabamos de mencionar, que pueden venir por la izquierda o pueden venir por la derecha. ¿Sale? Leamos el texto. Dice, para que exista un límite, deben existir los dos límites laterales en dicho punto y ambos coinciden, ser iguales. ¿Qué significa? Que para que haya un límite, los límites laterales de él deben ser exactamente iguales. Veamos el caso cuando existe y no existe un límite. ¿Sí?
Si nos centramos en el caso de que el límite existe, dice aquí deben ser iguales, veamos. Estamos acá desde cuando x tiende a 2, este signo negativo no es signo negativo de operación, sino que está indicando que viene de izquierda a derecha. Ajá. Cuando llegamos por menos 2, entramos, ¿sale? Y sustituimos en la función, nos vamos a percatar, ¿sale? Que el resultado va a ser 2. El resultado va a ser 2. Y cuando estamos por la derecha, nos vamos a percatar que el resultado también es 2. Mira, estamos por acá y coincide este lado, ¿sí? Mira, aquí, estamos por aquí y el dibujo, el primer punto del dibujo está acá. Y viceversa también lo tenemos, mira, de este lado, ¿sí? Entonces, ¿qué significa? Que en ambos casos, tanto por izquierda y tanto por derecha, es decir, de aquí para acá y de aquí para acá, ambos tienen el cruce en qué punto. Ajá, en el 2. Al tener esta pequeña salto en el 2, ambos son iguales y por ende entonces el límite sí existe. ¿Cuándo es que no existe? Veamos el siguiente caso. Ingresamos por izquierda, ¿sale? Ingresamos por izquierda y vemos, ¿sale? Que cuando tenemos o cuando llegamos al 1 positivo, el límite de la función vale menos 2. Y aquí sale menos 2, mira. Cuando estamos de aquí para acá, vale menos 2. Pero cuando vamos de aquí hacia acá, veamos, vimos por aquí, y el resultado, ¿qué sería? 3, mira. Entonces, si aquí es menos 2 y aquí es 3, obviamente son diferentes. Por ende, el límite no existe en esta función. Es más, la misma forma de la gráfica te lo puede representar. Aquí tiene un punto en común y aquí el punto es diferente en ambos casos. Para que lo vayas analizando. Ahora, límite por dos lados. Dice, si tanto el límite por la izquierda como el límite por la derecha existen y tienen un valor común L, es decir, si ambos valores son iguales tanto por izquierda y tanto por derecha, se va a sobreentender o se va a leer que el límite existe por los dos lados, tanto por la parte de la izquierda, que es el signo negativo, tanto como por la parte positiva, que es la parte por la derecha. Y obviamente al colocar esta representación, este pequeño esquema o esta pequeña función engloba a estos dos. No hay necesidad de escribir todo esto, simplemente colocando esta operación yo ya sé que por ambos lados el límite sí existe. Y tenemos aquí la imagen para representarlo. Ok, mencionar que toda la información que estamos viendo acá la saqué del libro, les digo el nombre del libro, el libro que se llama Matemáticas, Cálculo Diferencial, ¿sale? Es de la autora Denise G. Sil, ¿sale? Se los voy a compartir también en la descripción para que lo tengas y bueno, puedas seguir y ahondar un poquito más en los temas. Ok, muy bien, ahora vamos a entrar a un tema o a un análisis de los diferentes teoremas que podemos tener en los límites, ¿sale? Esto es importante para saber qué casos o en qué casos puedo aplicar alguna forma de trabajo o en qué casos no, ¿sí? Si yo logro recordar los teoremas, si logro aprendérmelos, va a ser mucho más fácil poder resolver esos límites, ¿sí? Tenemos los primeros dos teoremas, ¿sí? Que es límite de una constante, ¿sale? Tenemos límite de una constante es igual a la misma constante sin importar x qué valor tome, ¿sí? Veamos el ejemplo. Tenemos el límite de 10, que 10 es una constante. Vamos a hacer un poquito más de eso. Tenemos el límite de 10, que es una constante, ¿sale? Dice el teorema que el límite de la constante va a ser como resultado la misma constante. Y aquí lo tenemos, mira. Límite de x, límite de 10 va a ser igual a 10. Sin importar qué valor tú le pongas a x, le puedes poner x menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, no va a afectar porque el teorema así no nos indica. Veamos otro ejemplo. Límite de pi cuando x tiende a 6,
según por definición, sería igual a pi. Vamos con el 2. Límite de x es igual a cuando x tiende a. Veamos el ejemplo. Límite de x cuando x tiende a menos 2 es 2. En este caso, ¿cómo lo sabemos? Porque estamos aplicando el método de sustitución. Si yo esta tendencia de este valor de x lo coloco dentro del límite, al sustituirlo me va a dar automáticamente el mismo número de tendencia. Pero checa lo siguiente. ¿Qué tipo de exponente tiene la x? 1. Esto se va a aplicar siempre y cuando x tenga un exponente igual a 1. Esa es la pequeña limitante. Ok, vamos con el siguiente. Dice, si c es una constante, entonces, ¿sale? ¿Qué podemos hacer? Tenemos el producto de una constante por una variable, ¿sí? Dice, el límite de la constante por la variable va a ser igual, cuando x tiende a, va a ser igual a mover la constante al inicio y solamente encontrar el límite de esa variable o de esa función. Veamos el ejemplo. Límite de 5x cuando x tiende a 8. Lo podemos hacer de dos formas. Simplemente sustituir metiendo esta x, aquí, este 8 en la x. O si aplicamos el teorema, dice aquí, la c la mueves al inicio, que es la constante. El 5 lo mueves al inicio. ¿Sale? Lo mueves al inicio. Y solamente sacas el límite de esa variable, de esa función. Entonces en este caso quedaría como 5 por todo esto. ¿Cómo lo vamos a obtener? Sustituyendo el valor de 8 en la x. Y nos quedaría 5 por 8 es igual a 40. Veamos el caso de abajo, es similar. Tenemos límite de menos 3 medios de x. Movemos el menos 3 medios, que es mi constante al inicio, y solamente sacamos el límite de la variable. ¿Sí? Al sustituir, como es un producto, ¿sale? Sustituimos el menos 2 de x aquí en el límite, aplicamos la propiedad para poder multiplicar y nos da un valor de 3. Tenemos límites de suma, producto y cociente. Esa parte de acá es interesante, ¿sale? Si logramos observar, ¿sale? Tenemos tres variantes. Para la suma y la resta es el mismo procedimiento, ¿sale? Y veamos qué es lo que nos indica. Dice, el límite de la función f de x más menos la función g de x cuando x tiende a va a ser igual a como si tú sumaras o restaras los límites por partes. Fíjate, límite por parte. Saco el límite de esta parte, lo sumo, lo resto, el límite de la otra parte y voy a encontrar dos resultados que se van a sumar o restar dependiendo de lo que yo esté trabajando. Veamos el ejemplo aquí, mira. Límite de aquí es una función y aquí es una constante, pero son dos apartados diferentes. ¿Qué es lo que hacemos? Límite de, según el teorema, tendríamos que hacerlo por partes. Seccionamos límite de 10x cuando x tiende a 5 y límite de 7 cuando x tiende a 5. Entonces en esta parte, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues ya nada más aplicaríamos. Aquí tenemos que el teorema el teorema donde teníamos producto de una constante con una variable. Paso la constante al inicio y solamente saco el límite de la variable. Y aquí es el límite de una constante y recordamos que el límite de una constante pues va a ser la misma constante, ¿no? Entonces aquí al sustituir acá nos quedaría 10 por 5 y aquí nos daría 7. Hacemos primero la multiplicación por el orden de jerarquía de operaciones y al final sumamos y nos da un valor de 57. Ahora bien, siguiente límite. Límites, perdón. Me faltó explicar los límites de producto. Ok. Para los límites de un producto, exactamente lo mismo. Sale nada más que no vamos a restar ni a sumar ni a restar, sino que vamos a multiplicar. Igual sacamos por partes los límites
Y una vez que tengamos los resultados de esos límites por partes, los multiplicamos. Y en la división exactamente lo mismo. Aunque esto sea un todo, lo podemos hacer por partes, obtener resultados, ¿sí? Y encontrar un único resultado. Pero con el matiz de que L2, que es el denominador, debe ser diferente a 0. Porque si no es diferente a 0, lo que va a ocurrir es de que va a quedar indeterminado, ¿no? Acuérdense que la división entre 0 indetermina una función. Entonces, cuidado con eso. Tenemos límites de una potencia. Dice, límite de f de x va a ser igual a L cuando x tiende a y n un entero positivo. Entonces, fíjate, límite de f de x cuando x tiende a n va a ser igual a x, perdón, límite de f de x elevado a la n va a ser igual a x cuando tiende a. ¿Qué vemos acá? Según esto, según la definición, lo que nosotros podríamos hacer es primero encontrar el límite de la variable, de la función, y una vez que encontremos el límite de esa función, ahora sí, elevar al cuadrado, o al número que tengamos, al cuadrado, al cubo, a la cuarta, elevar a la n. Veamos el ejemplo aquí. Límite de x al cubo cuando x tiende a 10, lo que según la definición lo que vamos a hacer es poner paréntesis y solamente encontrar el límite de x. Entonces, si yo sustituyo este 10 aquí, me quedaría 10. Límite de x va a ser 10. Pongo paréntesis y ahora sí elevo al cubo y ya tengo el resultado. Muy bien. Lo mismo puede pasar con la parte de abajo. Tenemos aquí otros ejemplos para que los puedas visualizar. ¿Sale? Permítame, vamos a... Ok. Ahora, un límite que no existe. ¿Sale? Veamos la siguiente definición. Dice, sea el límite de f de x cuando x tiende a es igual a L1 diferente a 0. Y el límite de g de x cuando x tiende a igual a 0. Entonces tendríamos la siguiente división. En este caso no existe. ¿Sale? Veamos el ejemplo que tenemos acá. Dice aquí, límite de x sobre x a la menos 5 cuando x tiende a 5. ¿Por qué no existe? Porque si yo aplico el método de sustitución y coloco directamente el valor de la tendencia de 5 aquí en la función, ¿sale? Automáticamente me va a dar 0. Y eso lo que va a hacer es indeterminar la función. Entonces aquí el límite no existiría por este método de sustitución. Vamos con la parte de abajo. Tampoco existe aquí, porque si yo meto este 5 en los valores del denominador en x, igual me va a hacer 0 y tampoco va a existir. Pero aquí viene lo importante. Como directamente por el método de sustitución no sirve, o no nos sirve porque indetermina la función, tendríamos que buscar la forma de cómo factorizar o racionalizar para que ese límite podamos encontrarlo. Para este caso, entonces, podemos factorizar tanto la parte de arriba y la parte de abajo. Veamos cómo factorizamos. Toda esta expresión grande la podemos encontrar o factorizar en esta expresión de x menos 5 al cuadrado sobre, ¿sale?, la conjugación de estos dos productos, de x menos 5 más x más 1. ¿Sí? Como tenemos en este caso la misma parte arriba y abajo, los quitamos, pero se queda solamente 1 en la parte de arriba. ¿Sale? Como lo tenemos acá, x menos 5, x más 1. Ahora sí, cuando yo sustituyo este 5 en los valores de x, voy a encontrar el valor de 0 sobre 6. Si lo sacamos en la calculadora nos da el resultado de 0. Pero ojo, aquí el límite sí existe, es 0, pero sí existe, Entonces, ahí sí podríamos obtenerlo. Se va a quedar como práctica que hagan el siguiente, ¿sale? Para que lo puedan practicar y me digan, ¿sale?, si existe o no existe el límite. Límite de una raíz. Sea límite de una raíz, dice, sea límite de f de x cuando x tiende a igual a L y n un entero positivo. Veamos que hay una propiedad matemática, ¿sale?, que dice límite
de la raíz de f de x elevada a la n cuando x tiende a va a ser igual a ¿qué? Veamos lo que observamos aquí. A resolverlo, ¿de qué forma? Primero, sacando el límite de f de x, y una vez teniendo ese valor, ahora sí, ya le sacamos la raíz. ¿Sí? Veamos esta forma. Tenemos aquí límite de raíz cuadrada de x. Recordemos que si no tiene algún numerito, por ende debemos saber que es cuadrada, ¿no? Límite de la raíz cuadrada de x cuando x tiende a 9. ¿Sale? Entonces, ¿cómo lo podemos resolver? Lo puedo meter directamente aquí por sustitución y encontrar el valor, o en su defecto, ¿sale? Nos va a dar 3, o en su defecto aplicar el teorema, que sería como, dice aquí que en primer caso sacamos el límite de lo que tenemos en la raíz. En este caso, la propiedad matemática o lo inverso de una potencia, de una raíz sería una potencia. La propiedad matemática nos indica que raíz de x va a ser igual a que si tú comentaras x al cuadrado. ¿Sí? Es lo mismo. ¿Y cómo resolvemos ahora esta de una potencia? Bueno, pues resolvemos lo que está dentro de la variable, el límite de la variable, y lo que nos dé al final lo elevamos a la 1/2. Y nos da el valor de 3 también. Ahora tenemos aquí algunos ejercicios para que tú puedas practicar. Algunos son de suma, algunos son de resta. Sí te pediría que en una hoja los anotaras y fueras practicándolos, pero colocando delante cada uno de los teoremas que has estado trabajando. ¿Sí? Ejemplo, si es el teorema en el cual es el límite de una constante, bueno, pues haces la operación matemática y enfrente pues le colocas qué tipo de teorema utilizaste. Y así hasta encontrar el límite de cada uno. Esto te va a ayudar para que tú vayas recordando cada teorema y te vayas familiarizando y sea más fácil poder encontrar los límites. Bueno, pues les agradezco y estamos pendientes para cualquier otro video.